Bienvenido, bienvenida seas tú. Estamos felices de que estés escuchándonos, de que te dé la oportunidad. Y mira, aquí en nuestro primero, porque es el primer capítulo que se hace aquí, de Sin Salirse de la Raya, tenemos un tema muy interesante para ti, maestro, para ti, futuro docente, que te va a servir sin duda alguna. Y espero que también nos puedas comentar tu punto de vista, qué opinas tú, cómo lo aprendiste, cómo lo aplicas, que eso es lo más importante. Así que te invito a que te quedes el día de hoy, que nos escuches y que nos comentes. Comenzamos. Y para comenzar el día de hoy, antes de decirle los temas, quiero decirle que son temas muy importantes que llevamos día a día en nuestras aulas, que los aplicamos, que los aprendimos de alguna u otra manera. Entonces queremos saber qué es eso tan importante que se va a ver hoy. Y sí, son los ambientes de aprendizaje, tanto en el aula como afuera. Esa es la cuestión y lo vamos a hablar un poquito más adelante, qué es, cómo se lleva a cabo, qué aportamos nosotros como maestros y qué aportan nuestros alumnos. Y acorde a esto se va a tocar también otro tema a mi gusto, porque sí, o sea, es un tema que me gusta mucho, es el aprendizaje significativo y cómo es el impacto que tiene esta metodología en los niños. Entonces te invito a que sigas escuchando, a que nos comentes cómo lo aplicas tú. Entonces vamos a comenzar el tema. Y para entrar de lleno al tema ambiente de aprendizaje, me gustaría compartirles una pequeña frase que, pues a mi gusto es de esas frases que uno dice que son frases matona porque caen como balde de agua fría. Y esta frasecita la dijo Juan Baello, que como sabemos es un pedagogo y un psicólogo que investigó acerca de lo que es la resolución de conflictos en el aula, las habilidades sociales dentro de la misma, cómo dar clase a los que no quieren y cómo el profesor debe estar pues emocionalmente preparado y ser competente. La frase dice así: el secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimiento, sino es contagiar de ganas, especialmente a aquellos que no las tienen. ¿Qué tal esta frase? A mi gusto, muy buena frase que escribió Juan Baello. Y es cierto, muchas veces se refiere a la educación como solo transmitir conocimiento, pero para que este conocimiento sea adquirido, no nos damos cuenta de que muchas veces los niños no tienen ganas y muchas veces tampoco nos damos cuenta de por qué no tienen ganas ellos y lo más importante, qué hacer nosotros como maestros o futuros docentes para que los niños tengan esas ganas y esa voluntad de querer aprender. Porque es cierto que muchas veces se tiene la idea de que el maestro debe de transmitir el conocimiento, pero no nos damos cuenta de que para conseguir esto, el chiste es que los niños quieran y puedan, son los dos grandes requisitos para enseñar. Y comenzamos con unas muy buenas preguntas, a decir verdad. ¿Cómo podemos conseguir que quieran los que no quieren? ¿Qué podemos hacer nosotros como maestros para cambiar esas actitudes negativas del alumnado? ¿Es posible? Y la respuesta es que sí, sí se puede, siendo realistas. Lo importante es darnos cuenta cómo podemos cambiar esas actitudes. Y para esto debemos de identificar las tres zonas en función que están desarrollándose en el aula. Y ahorita que se las diga, vamos a ver si ustedes se acuerdan de algún niño, algún grupito, porque yo en lo personal sí. Y sí concuerdan con algunos niños que yo tengo dentro de mi salón. Entonces me gustaría que tú hagas ese análisis a ver si también los tienes. Comenzamos con ese grupito que trabaja, se esfuerza, convive de una manera muy bonita. A ellos sin duda alguna hay que seguir motivándolos y valorando su esfuerzo, porque obvio que es algo muy bonito para nosotros tener estos alumnos. Después existen también los que tienen una actitud intermediaria, ni muy ni tan, que pasan de una zona actitudinal a otra. O sea, como pueden portarse muy bien, pueden portarse muy mal también. Y esto, lo que se ocupa mucho, tiene que ver la capacidad de nosotros para controlar y motivar esto en el aula. Sí es muy importante este aspecto, pero ya vayan identificando dónde tienen a sus niños y a quiénes.
Por último tenemos al alumnado que es desobediente. Y sí tenemos tal vez mínimo uno, pero sí existen estos niños que son muy desobedientes y muy, pues no quieren a la tarea escolar y tienen muchas como actitudes que obstruyen pues el aprendizaje o la armonía del resto del grupo. A estos niños principalmente hay que acercarlos a la zona intermediaria. O sea, no nos los vamos a llevar luego hasta la zona donde todos cumplen con su trabajo, todos trabajan armoniosamente. No, lo vamos a arrimar a la zona intermediaria, pero esto sí requiere un acercamiento personal y afectivo. Entonces a estos niños también hay que marcarle muy bien las normas. Y para esto lo vamos a hablar más adelante, la creación de las normas. Y checando todo esto, analizando, nuestro objetivo en este caso es que los niños que están en zona intermediaria y los niños que pues nos están desobedeciendo, no les está gustando la tarea escolar, hay que acercarlos más al polo positivo. Y de hecho esto es como en general, para todos los niños y para cualquier zona. Es comenzar con los mensajes de valoración hacia el esfuerzo. Créanme que una palabra bonita, una palabra de aliento, lo hiciste muy bien, esto te quedó muy bonito, todas esas cositas que le decimos a los niños, a ellos les resulta muy motivante. Y eso se lo digo yo porque muchas veces yo tengo primer grado. Entonces, muchas veces con una carita feliz a los niños, o sea, al día siguiente, si se te pasó ponérsela o ahora estás revisando de otra manera, dice, oiga maestra, no me puso mi carita feliz. Y es cierto, entonces imagínense, si una pequeña carita feliz, ahora el impacto que tiene un buen mensaje, un mensaje bonito de valoración, hay que checarlo, hay que analizarlo y sobre todo pues sí, hay que intentarlo para saber qué nos funciona mejor. Otra técnica, no técnica, sino algo que podemos hacer es tener actividades de interés, porque sí, hay que darle protagonismo al niño y con esto tenemos que utilizar metodología variada y motivadora. Muchas veces, pues obviamente el niño te presta atención, pero cuando las actividades son muy tradicionalistas, se nos va el niño, su atención ya se nos dispersó o está haciendo la actividad así, pues más aburrido. Entonces podemos mejorar en este aspecto, o al menos es algo donde yo estoy trabajando y te lo comparto por si te sirve a ti también, pues qué mejor. Ahora hay algo también muy importante y eso es totalmente a nosotros. Es un análisis para nosotros mismos el hecho de que nosotros como profesores debemos de tener una actitud positiva, ¿sí? Y esta actitud positiva, bueno, yo siempre he creído que las actitudes positivas, la buena vibra se contagia. Y eso es un reto personal porque bien dicen que los problemas, las situaciones que tengamos, la dejamos pues sí, en la puerta, ahí las colgamos y entramos y es otro mundo con los niños. Entonces, para esto, también debemos de analizar los profesores que existen dentro de la clase. Y para esto se catalogan en dos. El profesorado YEMA, que sus iniciales son Yo educo a través de la materia a mis alumnos. La palabra yo se refiere a las características personales que cada docente tiene y con las cuales pues puede trabajar. Educo, la planificación de las clases y la colaboración con el equipo. Materia, si dominamos la materia, eso es base, ahora sí que está de más mencionar, y al alumnado. Se adapta a la diversidad y da respuesta a todos. Esto es el profesorado YEMA y si existen, he trabajado con ellos, me han dado clase, pero también existe el profesorado 1, 2, 3 y esto es cortito. Esto es centrarse en su materia y el alumno debe de adaptarse a la materia. O sea, su objetivo es dar temas. Eso es la diferencia entre el YEMA y el 1, 2, 3. Ahora sí que hay que analizarlo y mejorar nuestra actitud nosotros mismos. Para seguir tenemos un aspecto que para muchos puede ser un tema muy difícil, para otros puede ser algo pues muy fácil, muy relax, y son las familias, la colaboración de ellas y sí influyen de hecho en el ambiente de aprendizaje y sobre todo en el aprendizaje de los niños. Entonces tenemos una clasificación de familias y usted maestro que ya está dando clase y ha dado y tiene experiencia sabe que existen y saben que muchas ayudan y muchas pues falta ahí algo para que nos aporten más. Y comenzamos con las familias colaboradoras que su nombre está totalmente de acuerdo, o sea, es predecible.
y con ellos hay que ponerle más medidas conjuntas de colaboración, hay que aprovechar que nos están dando la ayuda. Hay que poner delegados de clase, una participación, lecturas de clase, actividades extracurriculares. Esa clase de actividades son muy fáciles y muy productivas con ellos, porque después siguen las familias ausentes y igual el mismo nombre son las familias que no están, son las familias que por más que uno trate muchas veces no se prestan. A ellos hay que tratar de hacerlo lo presente lo más que se pueda, mínimo contacto telefónico o registrar en una agenda escolar citas periódicamente, porque tampoco no, pues por algo son ausentes, y hay que ofrecerle ayudas porque pues uno nunca sabe. Existen también las familias hostiles y a ellos pues primero hay que hacerlas colaboradoras, hay que pedirles su ayuda, hay que ofrecerles información y ayuda en el proceso del niño, cómo educar, cómo enseñar algo, cómo tener incluso a veces comunicación con los mismos niños. Y por último existen las familias impotentes, que ahora sí que ocupan muchas ayudas. A ellas hay que apoyarlos, hay que adaptarlos a medidas conjuntas, hay que invitarlos a centro de familias, firmar compromisos ya en este caso y ofrecerles formación aparte de cómo enseñar a los niños, cómo apoyarlos en la tarea, porque muchas veces ni eso. Hay que tener un buen clima de confianza, o sea, hay que ser conscientes de cómo lo estamos creando, porque esto nos permite pues muchísimas cosas, un mejor aprendizaje, un mejor ambiente y muchas relaciones pues muy bonitas entre los niños y la relación alumno-maestro. Para esto hay que tener límites desde la primera semana. Es importante disponer de normas que sean pues muy efectivas. También hay que tener una relación como de confianza, de respeto, de colaboración con los niños y entre ellos. Hay que impulsar mucho esto porque pues sí, muchas veces se presta que fulanito ya insultó a perenganito y que ya me dijo y que yo le dije y no hay que tratar de ahora sí de qué roles tienen los niños y cómo ellos contribuyen a la convivencia, porque así es como vamos a ir bajando esa actitud negativa poco a poquito y vamos a tener un muy buen ambiente de aprendizaje. Yo sé que muchos lo tienen, que muchos ya, pues este tema lo dominan totalmente, pero si de casualidad aún no somos conscientes de cómo hay que hacerlo o qué podemos hacer, qué podemos mejorar, es el momento. Ya conforme lo que se ha mencionado, lo que se ha dicho, ya la reflexión que ha puesto has hecho, vamos a encaminarlo ahora a una materia que es de suma importancia tanto tanto para la escuela como para la vida de un humano, así de fácil, y es para las matemáticas. Para empezar, cómo trabajar las matemáticas, debemos de saber cómo se aprenden las matemáticas y esto nos vamos a basar en el libro para el maestro, en este caso en primer grado, que es lo que yo estoy dando. Y evidentemente sabemos que las matemáticas no solo es memorizar términos, aplicar procedimientos o resolver operaciones y problemas, sino que para aprender matemáticas es necesario hacer matemáticas y esto involucra es la resolución de problemas, el hacer preguntas, construir significados. No solo que los niños deban de deducir por ellos solos los conceptos o algo así, sino como la interacción con sus compañeros, con el docente, cómo el niño lleva a cabo las acciones matemáticas, genera conjeturas, busca pues patrones o regularidades, desarrolla argumentos, justifica, incluye términos, procedimientos y conceptos matemáticos que constituye durante más que la resolución solo del problema, sino que lo lleva ya en su día a día. Eso es como la base principal de cómo aprender matemáticas, pero todo esto se engloba a una contextualización, una manera para que el niño se le facilite más, que encuentre una relación con su medio. Y si comenzamos a platicar del famoso aprender a aprender, sabemos más bien que es el desarrollo o se pretende el desarrollo de ciertas habilidades, como son la observación, la comunicación, análisis, la reflexión acerca de lo que se está experimentando, porque las matemáticas no solo es teoría. Y para esto es necesario que el niño empiece a vivir ciertas experiencias donde lleven esas acciones que apunten hacia la construcción de conceptos. Y
pues procedimientos de la experimentación de las matemáticas. Para esto, la contextualización, esas experiencias se llevan encaminadas a un aprendizaje significativo, en el cual ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, pero siendo como la raíz las experiencias, el saber para qué lo va a utilizar el niño, que le encuentre un sentido más real. Y sé que esto nos ha pasado a todos en muchas materias, no solo teoría, no solo es esto y para qué me va a servir, sino saber exactamente saber para qué me va a servir. Ya que estamos adentrados y de acuerdo que hay que contextualizar, que hay que encontrarle un significado al conocimiento matemático, especialmente en los niños. Comenzamos a platicar de lo que es el concepto de aprendizaje significativo y para esto vamos a citar o a decir por parte de dos autores, en este caso Ausubel, que ya lo conocemos como el padre del aprendizaje significativo, y el programa Aprendizajes Clave 2018, como les comento, tengo primer grado. Y comenzamos con el programa de Aprendizajes Clave 2018 para poder comenzar a definir lo que es el aprendizaje significativo. Según aquí nos menciona que es la teoría de aprender el significado, ya sea verbal, se refiere, para facilitar a las personas, en este caso a los niños, su conocimiento anterior con los nuevos, como esa conexión. Eso se le conoce también como un andamiaje entre los aprendizajes ya adquiridos y los que están por adquirirse. Pero me gusta más esta siguiente definición que nos presenta, que es el resultado de los contenidos o habilidades cuando tienen sentido en el ámbito social, teniendo así una articulación con su entorno cultural, local, social, donde se desarrolla el niño, y no se presenta como algo ajeno, como algo desconocido, sino que es algo de su interés y también por su necesidad. Por ejemplo, en primer grado, aprender a hacer sumas. ¿Para qué se ocupa la suma? Lo va a necesitar en su vida y el niño lo va a ir entendiendo. Se les va a presentar una metodología, unas estrategias para que de cierta manera el niño entienda, pues me sirve para esto, o tal contenido tiene cierta conexión con esta cosa que yo vivo. Este es como el principal objetivo del aprendizaje significativo y eso es lo que nos menciona el programa. Ahora vamos por la parte de Ausubel para comparar un poquito o encontrar las similitudes. Mientras que para Ausubel el aprendizaje significativo es una manera en la que el contenido obviamente es potencialmente significativo y esta cuestión integra el significado psicológico y el significado lógico, en el cual, por ejemplo, en el lógico se indica la relación que es de forma intencional, que ya sabemos con qué lo vamos a relacionar, con qué se relaciona con los niños, en qué aspectos, mientras que el psicológico es como la información potencial que se convierte en un nuevo contenido. Entonces, estas dos al vincularse, pues ya se crea el aprendizaje significativo. Para este autor existen como ciertos aspectos muy importantes y se comienza con la predisposición, la actitud del niño. Aquí es en esa parte en donde uno lo puede relacionar con lo que ya hablamos anteriormente, con el ambiente de aprendizaje, con la actitud que le estamos transmitiendo, con la actitud que recibimos a los niños en la mañana y qué hacer para mejorarla. Así es como un pequeño caminito, ni tan pequeño, pero es la manera en que se puede relacionar, más bien se relaciona el aprendizaje significativo con su ambiente de aprendizaje. Otro aspecto muy importante es la interacción con el objeto o material o contenido. Tiene que ser lógico, tiene que ser coherente, debe de ser comprendido, pero para eso necesitamos los conocimientos previos, que sería otro aspecto. Los conocimientos previos ya de sobra creo que los conocemos, que sabemos que son los conocimientos, ese aprendizaje que el niño ya tiene, ya sea por otro nivel de educación, por lo que le enseñan en su casa, por experiencias vividas. Tiene, aunque sea un poquito, tienen conocimiento del tema que se va a relacionar. Y aquí se dividen, esa sería la fase inicial. Falta la fase intermedia, que es donde se simula, se relaciona y se organiza la información, donde hacemos como el comparativo, la contextualización, el significado. Obvio que para esto las actividades tienen que ser un poquito más lúdicas, un poquito más llamativas y más situadas. También ese sería otro aspecto.
Y la fase final es donde ya todo tiene una solidez, donde el mapa mental, el proceso cognitivo ya quedó consolidado y esto permite que ya se aplique el conocimiento. Y también con esto hay que revisar cómo se pretende o qué nos dicen más bien cómo hay que trabajar los libros, el material que nos ofrece la SEP. Para esto, Hugo Balbuena, pues, una persona que ha aportado mucho en el ámbito matemático, nos dicen que tanto el trayecto como los desafíos se pretende que el conocimiento sea adquirido, o sea, adquirido de una manera en que se obliga tanto al estudiante como al maestro a encontrarles una utilidad y sobre todo a entenderlos. Creo que esa es la base fundamental, que podemos hacer una conexión con lo que estábamos hablando, en la manera en que, cómo encontrarle un sentido, para qué me sirve, por qué, y eso es como una obligación, es una obligación tanto de los niños como principalmente de nosotros, engancharlos, hacer que el niño entienda como el proceso de aprendizaje y para qué le sirve también. Y gracias a estos mismos, nosotros como maestros y futuros maestros podemos identificar a los alumnos que no participan, que no están motivados y ver de qué manera lo podemos apoyar. Y esto igualmente tiene, o sea, todo está conectado. Esto tiene la conexión con los ambientes, ver qué niños falta motivación, qué podemos implementar, qué podemos hacer para que los niños se adentren más y tengan muchas ganas. Porque en los mismos desafíos o trayectos muchas veces son presentados como juegos o acertijos, entonces pues está muy padre y es algo que se pretende, que los alumnos trabajen, aprendan jugando y no con algo tan tedioso. Esto es lo que se nos presenta dentro de los desafíos y trayectos que implementamos y ahora vamos con ahora sí, ya de lleno más que nada a lo que es el fundamento de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pero para maestros esto es fundamental para nosotros más que para los niños, para poder establecer una metodología, un fundamento para el aprendizaje de las matemáticas. Para Juan Batanero resulta la actividad de resolver problemas es ahora sí que la más importante, la más esencial, si es que queremos conseguir ese aprendizaje significativo dentro de las matemáticas. No ver solo esta actividad como un contenido del currículo, sino como es el vehículo principal del aprendizaje de las matemáticas, con una fuerte motivación, ya esto ya lo hablamos, con cierta motivación para los alumnos, ya que todo esto permite la contextualización y personalizar los contenidos, personalizar los conocimientos y la manera de trabajarlo. Y para esto, mediante la planificación de dicho contenido, de dicha enseñanza, lo empezamos desde un análisis del significado. Por ejemplo, este contenido tiene este significado y a partir de ahí lo vamos encaminando porque debemos demostrar a los alumnos una muestra representativa de lo que las prácticas, el contenido, el trayecto, el desafío, que por qué lo dotan de significado. Entonces tenemos que hacer en nuestra planificación, primero partimos del significado, esto cómo lo puedo hacer, y se le presenta a los niños. Y citando a un libro, un pedacito de un libro que tiene por nombre Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para maestros, nos dice algo, pues para mi gusto muy importante, que es que los estudiantes deben aprender las matemáticas con comprensión, construyendo activamente los nuevos conocimientos a partir de las experiencias y los conocimientos previos. Esto es en base a que el alumno también debe de investigar y tratar de resolver los problemas, probar si una resolución es correcta, construyendo modelos, sus procedimientos, para posteriormente intercambiar sus ideas con sus compañeros de manera grupal, pues así la retroalimentación que formamos nosotros los maestros, y para finalmente conocer cuáles son correctas y por qué, pero sobre todo entendiendo lo útil que es en su vida, en qué le sirve, en ese algo. Y dicho lo anterior, el cómo se puede formar un ambiente de aprendizaje, cómo podemos hacerlo, cómo podemos mejorarlo, identificamos a los niños, las familias con las que trabajamos, cómo se trabaja un aprendizaje, qué es para ciertas personas, ciertos autores, cómo lo podemos emplear en matemáticas, cómo tiene una vinculación los ambientes de aprendizaje con las matemáticas y el ambiente con el aprendizaje significativo. Me gustaría que me dejaras tu opinión acerca del tema. ¿Tú cómo lo trabajas? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo presentas tú a tus niños? Ahora sí que, como
les mencionaba, cualquier opinión aquí es buena, el chiste es aprender juntos. Entonces los invito a que hagan aquí una pequeña retroalimentación de qué les pareció el tema, algunos datos extras que conozcan, una manera, también una estrategia para manejarlo. Aquí me encantaría leerlos. Muchas gracias por escucharme y los espero en un siguiente capítulo.